Se encuentra presente el señor Hilario Adorno, acompañado de sus abogados defensores y la representante del Ministerio Público. ¿Tenemos alguna cuestión pendiente? Sí, su señoría, tenemos un testigo que sería el número 9, el señor Saturnino Ferreira Báez, quien está aguardando en sala de testigos. Bueno, vamos a hacerle pasar. Permiso. Sí, un ratito se puede poner separado. Señor Saturnino Ferreira Báez. Sí. Muy buenos días. Usted ha sido convocado al presente funcionario público en donde está siendo juzgado el señor Hilario Adorno Mazacote en calidad de testigo a fin de que usted cuente y manifieste al tribunal cuanto conoce y sabe en relación al hecho que está siendo hoy juzgado. Y lo que cuenta el tribunal debe ser estrictamente refiriéndose a la verdad, porque en el caso que así no lo haga nuestro código, tiene previsto un castigo al aquel que hace un falso testimonio que tiene una pena privativa de libertad de hasta 10 años. Entonces, levantando la mano derecha, le pido que jure decir la verdad. Bueno, puede tomar asiento, señor. Señor Saturnino, le voy a hacer unas preguntas de rigor. ¿Usted conoce al agente fiscal de Lesilde Fernández? La verdad, por el nombre no sé. ¿Le conoce al señor Hilario Adorno Mazacote? Sí. ¿Cómo lo conoce? Como nuestro correligionario y como nuestro intendente también por el pasado. ¿A sus abogados Luis Granada y Álvaro Cáceres? No le conozco. ¿Tiene algún interés en esta causa? Y que se aclare la realidad, se aclare las partes testificales, ¿verdad? Nosotros haremos hecho la denuncia. Está bien. Bueno, señor Saturnino, ¿se nos puede contar lo que recuerda y sabe en relación a esta causa, en donde se les indica al señor Hilario Adorno Mazacote que él, en su carácter de intendente, había librado un cheque de la municipalidad y con ese dinero había retirado una camioneta que se encuentra a su nombre? Escuchamos. Así, buenos días para la sala, para todos los presentes. Resulta ser que nosotros, la Junta Municipal, habíamos recibido una nota de pedido por el intendente municipal para la adquisición de un vehículo. Y en el mes de enero del año 2022, que fue el 7 de enero, entró la nota en la Junta Municipal, los cuales que nosotros en la primera sesión ordinaria habíamos aprobado ese pedido del intendente para la adquisición de un vehículo para uso municipal. El 31 de enero del mismo mes se aprobó. ¿De qué año estamos hablando? Del año 2022. Sí. Se aprobó esa resolución para la compra para el uso municipal. Y como todos sabemos, el uso municipal tiene que ser un color neutro, ¿verdad? Color especial, tiene que tener los logotipos de la municipalidad. Y de ahí, en esos meses, pasando esos meses, ya veíamos que el vehículo ya está en uso municipal, ¿verdad? En uso particular del señor intendente. Lo cual nosotros hemos solicitado, ¿verdad?, al intendente pedido, ¿verdad?, el tema de vehículos, porque no llega el logo municipal, porque se está usando de forma particular, ¿verdad? Y de ahí, a través de la Junta, nosotros hemos aprobado una solicitud al señor intendente solicitando nuevamente por nota, ¿verdad? Y él había presentado la nota a la municipalidad el 4 de julio del año 2022. Ahí figura que se consiguió, o sea, que él compró para uso municipal con una suma equivalente de 325.589.600, con la entrega inicial de 50 millones de guaraníes en 48 cuotas, sería 48 cuotas de 5.745.000 dólares. Así, o sea que él respondió a nosotros.
respondí por nota, nosotros tenemos la nota de la Junta, y donde figura nuevamente que es uso municipal. De ahí nosotros hicimos las investigaciones, nos llamó la atención porque no se fue llamado, ¿verdad? Porque pasando los 325 millones ya tiene que ir a una licitación pública. Ahí nos llama la atención porque el llamado directo es de 150 millones a 180 millones para que pueda ser llamado directo, ¿verdad? Entonces nos llamó la atención y por eso nosotros hicimos la denuncia correspondiente, donde la Fiscalía, después la Fiscalía que había detectado el tema del cheque, que se averiguó dónde se compró el vehículo, ¿verdad? Porque el vehículo figuraba, él puso la nota que se compró del Nippon Americano Automotores S.A. Y de ahí la Fiscalía hizo la investigación y se corroboró que con el cheque de la municipalidad se compró. O sea que el vehículo figura, el vehículo figura, nosotros en la Junta habíamos aprobado para el municipio, pero sin embargo figura su nombre. Saturnino, aparte de la nota que usted menciona, que ya también de las circunstancias en que él compró, posterior a eso, posterior a esa nota, ustedes lograron conversar personalmente con el señor intendente con relación al motivo por el que estaba a su nombre el vehículo. La verdad es que nosotros varias veces hemos solicitado el informe, ¿verdad? Para saber la realidad, porque siempre todos los llamados, cualquier proyecto de obra que pase los más de 300 millones, siempre se llama a licitación pública. Aún porque se tiene que pegar al portal, ¿verdad? Pero por eso que nos llamó la atención, pues también nosotros pedimos varios informes, pero no se ha respondido a nuestro informe. Decime, don Saturnino, usted dijo que el señor tenía esa camioneta. ¿Cuál era el uso que le daba a ese vehículo ahí en Puerto Casado? Y mayormente él utilizaba para, en forma particular y también transportar a los hermanos indígenas de la comunidad, ¿verdad? ¿Tiene conocimiento usted si en algún momento este monto que usted dice que se utilizó para la compra, ese monto fue devuelto al municipio? La verdad que no tengo conocimiento de eso. Nada más, señora. Ahora sí, ¿piensa? Sí, gracias, señora presidenta. Señor Saturnino, ¿usted llegó a tener en su mano la documentación relativa a la compra del vehículo como consecuencia de la contestación del informe? Nosotros bajo informe de lo que hemos tenido, o sea que era el informe que nos envió el intendente municipal. Ya, ¿y pudieron constatar ahí, vos pudiste ver el contrato de compra-venta del vehículo? La verdad que no. ¿No tenés conocimiento si la compra la hizo él en su carácter de intendente municipal o en su carácter de persona física? Nosotros no nos enteramos del tema del cheque, por eso es que nos llamamos de cierto el cheque figuraba el nombre del municipio y el uso particular, o sea que eso es lo que no llegamos a conclusión, ¿verdad? Por eso enviamos la fiscalía, la nota, la investigación, lo que dice la fiscalía, ¿verdad? Entiendo, pero concretamente entonces el contrato usted no pudo observar. El contrato no. Excelente. Le consulto, ¿usted sabe si el cheque que salió de la Municipalidad de Puerto Casado salió al portador, si salió a nombre de alguien, persona física o jurídica? Eso ya no sé nada. Ya. ¿Usted tiene, por si acaso, señor Saturnino, conocimiento si es que en algún momento el señor Hilario Adorno le comunicó a la Intendencia Municipal, a cualquier departamento, que la compra iba a ser a título personal? La verdad que no. Ya. Por si acaso, ¿tiene usted conocimiento de algún dictamen de la asesoría jurídica y contable que se haya realizado en relación a la compra-venta con fecha 18 de enero? La verdad que no. Ya, sí. Señor, Sí. Dale.
¿Usted tiene conocimiento acerca de la existencia de un procedimiento de anticipo de salario dentro de la municipalidad? Del señor intendente. No, si en el organigrama financiero administrativo de la municipalidad se contempla en el presupuesto la posibilidad de hacer un anticipo de salario. La verdad que nunca entró en la Junta. La pregunta es en abstracto, o sea, no de un caso en particular, sino de la situación. De la que situación esa- no. La verdad que no. Usted manifestó, señor Saturnino, que el 81 de enero se aprobó por resolución de la Junta la compra de un vehículo. ¿Ese llamado se llegó a llevar a cabo o no se llevó a cabo nunca? ¿Cómo que se llevó a cabo? Sí, usted explicó que el 31 de enero efectivamente salió una resolución de la Sí. Junta que aprobaba la compra del vehículo. La consulta es, ¿se llegó a hacer ese llamado? O sea, ¿se compró algún vehículo o no se llevó a comprar Y nunca? ahí lo que nos llama la atención porque viste que sobrepasa los 325 millones. ¿No? Sí. Entonces, si he llamado directo es 180, 150 y 180 millones. Ya. Pasando de ese monto ya tiene que ser llamado de... Sí, eso entendí clarísimo, explicó muy bien inicialmente. La consulta concreta es si se llegó, si esa resolución municipal que aprobó la compra-venta del vehículo, si se llegó, si se hizo o no esa compra finalmente. ¿Sí o no? ¿Verdad? Nosotros no tenemos conocimiento. La verdad que no, tampoco. Por esta parte nada más, señora Presidenta. Señor Saturnino, usted en sus expresiones en varias ocasiones dice que primero se hace una presentación por parte del intendente de la solicitud del móvil para uso municipal. Luego usted hace referencia a que la Junta analizó y aprobó para uso municipal. ¿Tiene conocimiento si en algún momento dicho rodado, dicho vehículo en cuestión, estuvo para uso municipal? Y la verdad que, por eso te digo que se usaba también por parte para llevar a la comunidad indígena. Indígena, tema de vida. Viste que allá en la comunidad somos varias comunidades. Entonces se usaba también para... ¿Pero usaba el municipio? ¿O No, se usaba a título para el personal? traslado de hermanos indígenas. ¿Pero quién lo usaba? ¿Lo usaba el municipio o El usaba intendente lo que usaba. el intendente era quien usaba? Respecto a su experiencia como miembro de Junta, las resoluciones que genera un intendente se deben notificar a la Junta. Y toda, ya sea toda obra, toda adquisición, se comunica a la Junta. Siempre se deben Para notificar. cualquier en caso, hay reglamentos que, hay resoluciones que puede hacer el pero hay órgano municipal que reglamenta que tiene que comunicar a la Junta. Gracias, señora. Gracias, presidente. Específicamente cuando se tratan de resoluciones administrativas que sacan, por ejemplo, para reglamentar alguna cuestión administrativa, ¿eso se debe notificar a la Junta? La parte administrativa nosotros no solamente para adquisición y eso, ya sea para comprar para el municipio. Nosotros la parte administrativa no podemos realmente. Muchas gracias, señor. Su declaración ha culminado. Puede disponer de su tiempo. Gracias. Gracias. Patricia, ¿queda algún medio probatorio pendiente? No. Bueno, habían manifestado doctor Cáceres y doctor Encina que no va a prestar declaración el señor. Se va a tener, va a ser uso de su derecho constitucional de abstención. Bueno, habiendo culminado con la etapa probatoria, vamos a proceder a escuchar los relatos finales de la Fiscalía. Señora Presidenta, le hago una consulta. ¿El público tiene permitido filmar el juicio oral? Está la prensa. Sí, pues veo una profesional del derecho que estaba filmando, que estaba disponible a filmar. Yo pido autorización.
La verdad. El público, doctor, puede firmar. Lo que sí les pedimos que todos estén en silencio, porque nosotros en este momento estamos trabajando y lo mismo cuando ustedes van a alegar, necesitamos de ese silencio cuando otra persona está en uso de la palabra y no manifestarse en ningún sentido, aprobando, desaprobando lo que dicen. El conflicto está en nuestras manos. Le escuchamos, doctora. Gracias, señora presidenta, señores miembros. Culminado ya este debate que nos tuvo por unos días, el Ministerio Público va a realizar un análisis, en primer lugar, con relación al hecho de lesión de confianza por el cual ha sido acusado el señor Hilario Adorno. Como es sabido, el artículo 192 del Código Penal establece ciertos presupuestos que necesariamente debe darse para tener la certeza de que realmente estamos ante un hecho de lesión de confianza. El primero y, digamos, muy importante es la posición de garante que debe tener la persona acusada en este caso. Y sobre este punto tenemos de que estamos seguros de que se da esta posición de garante, siendo que el señor Hilario Adorno, al tiempo del hecho, ¿verdad?, era intendente municipal de la ciudad de Puerto Casado y por ende tenía esa obligación de garantizar el patrimonio del municipio. De que es intendente se tiene comprobado tanto por las declaraciones de las personas que brindaron su testimonio ante este tribunal, donde manifestaron de que el señor Hilario Adorno es intendente municipal y que del periodo, como ellos son todos concejales, ¿verdad?, manifestó, por ejemplo, el señor Domingo Vera, que el periodo por el cual ellos fueron electos es del periodo 2021-2026. Y también se demuestra su posición de intendente municipal en varias documentales que fueron producidas y admitidas en este juicio. Entre esas, por ejemplo, por citar, tenemos la resolución de Intendencia Municipal número 1039/2021, está la nota de fecha 4 de febrero, el documento número 12, propuesto por el Ministerio Público, la resolución administrativa número 3800, el documento número 13 también del Ministerio Público, y la nota de Intendencia Municipal número 50, documento número 15 del 6 de enero del 2022. Todas estas notas se encuentran refrendadas por el señor Hilario Adorno Mazacote como intendente municipal, y también consta el sello de la intendencia municipal. Todo esto entonces lleva a la certeza de que efectivamente el señor Hilario Adorno Mazacote es el intendente y tenía esa posición de garante en cuanto al patrimonio. Ahora bien, en cuanto a otro de los requisitos de la lesión de confianza, nos habla de que tenemos que estar ante un patrimonio ajeno. En ese sentido, también para el Ministerio Público está demostrado de que el patrimonio, de que el dinero utilizado para la compra de la camioneta por parte del señor Hilario Adorno, para la entrega, en verdad,
de los 50 millones es un recurso perteneciente a la Municipalidad de Puerto Casado. Y cómo esto se demuestra con el informe remitido por el Banco Nacional de Fomento, en donde está especificado como titular a la Municipalidad de Puerto Casado y también de que corresponde a sus recursos genuinos, y los firmantes, el señor Hilario Adorno Mazacote y el señor Samuel Pereira. Por eso estamos seguros de que estamos ante un patrimonio ajeno, en este caso de la Municipalidad de Puerto Casado. En cuanto al ámbito de aplicación, que también es otro elemento requerido por este tipo penal, tenemos de que el perjuicio ocasionado en la descripción fáctica del Ministerio Público está o se produjo dentro del ámbito de aplicación del intendente como ordenador de gastos. Dijimos de que su periodo de funciones va desde el año 2021 al 2026. Y este hecho que estamos investigando data del año 2022, es decir, que se encuentra dentro de ese ámbito de aplicación. En cuanto al perjuicio patrimonial, un elemento más que importante para determinar que realmente estamos ante un hecho de lesión de confianza, tenemos de que efectivamente para el Ministerio Público sí existe el perjuicio patrimonial al municipio de Puerto Casado. Esto en razón de que el monto utilizado por el señor Hilario Adorno para la entrega inicial de la camioneta que fue adquirida de la firma Nippon Automotores a través del cheque, de un cheque 90-10-334, pertenece, ¿verdad?, a la cuenta de recursos genuinos del municipio. Es decir, salió dinero del municipio de Puerto Casado y no hubo ninguna compensación alguna con respecto a esto. ¿Cómo demostramos de que efectivamente el dinero salió de las arcas municipales? A través también del extracto remitido por el Banco Nacional de Fomento, en donde consta, ¿verdad?, primeramente dice que ese cheque fue depositado en fecha 25 de enero y devuelto, y posteriormente nuevamente depositado en fecha 27 de enero, y donde efectivamente ya se pudo materializar el cobro por parte de la empresa Nippon Automotores. Y en ese sentido también, cuando Nippon Automotores cobra ese cheque, por supuesto que fue visumado lo que es el patrimonio de la Municipalidad de Puerto Casado. ¿Y por qué también decimos de que realmente existe un perjuicio? Porque la cuenta nos dice que es de los recursos genuinos del municipio. Y ahí tenemos que ir ver qué son esos recursos genuinos. Son los recursos propios del municipio, son los que el municipio recauda a través de impuestos, a través de contribuciones, tasas, a través de arrendamientos, ¿verdad? ¿Y para qué sirve? Para la sostenibilidad del municipio y también para posteriormente utilizar esto en beneficio de la población. Y esto es lo que se vio perjudicado al utilizarse esos 50 millones no para los fines que realmente están establecidos los recursos genuinos. Por eso el Ministerio Público está más convencido que efectivamente sí existe el perjuicio patrimonial en este tema. Después nos vamos a lo que es el elemento subjetivo, ¿verdad?, que debe darse también para demostrar de que estamos ante un hecho típico y ante la existencia de este tipo penal. Consideramos de que efectivamente el señor Hilario Adorno Mazacote
se representó todos los elementos de la tipicidad, quería el resultado, anhelaba ese resultado. Durante todo este juicio hemos escuchado decir a todos los testigos que si bien el intendente municipal ha solicitado autorización a la Junta Municipal para la compra de un vehículo, para el uso, por las necesidades propias del cargo, que era necesario la compra de ese vehículo, este pedido fue realizado, todos coincidieron, y así también nos habla nuestra documental. La nota fue remitida a la Junta Municipal en fecha 7 de enero del año 2022. Y nos dijeron los testigos de que ellos ya a mitad de ese mes han visto, ¿verdad?, percibido de que el señor Hilario Adorno ya tenía en su poder un vehículo, una camioneta de las características que él había solicitado en Junta. Pero que eso pasó, y ellos en fecha 31 de enero han contestado esta nota, autorizando, ¿verdad?, la compra, autorizándole al señor intendente la compra de la camioneta, pero también diciéndole de que se cumpla con los requisitos del llamado a oferente, llamado a licitación. El certificado de venta del vehículo que se tiene como prueba también da cuenta de que al tiempo en que la Junta ha respondido para la compra positiva de la camioneta, efectivamente el señor intendente ya antes había adquirido, pues el certificado de venta da de fecha 13 de enero, según Nippon Automotores, ya el 13 de enero el señor ha adquirido, y también eso se demuestra con el contrato de compra-venta del vehículo que fue suscrita con la firma Nippon Automotores. Tratando de justificar la compra a título personal, pero con dinero del municipio, el señor Hilario Adorno remite una nota al señor Samuel Pereira, encargado de la unidad administrativa y financiera de la Municipalidad de Puerto Casado. Eso es el documento número 12 del Ministerio Público. Y ahí se observa de que él mismo manifiesta en su nota que solicita, dice, el anticipo de sus haberes por los meses de marzo, abril y mayo. Y menciona en una parte que es para el pedido obedece, dice, a la necesidad de adquirir un vehículo todoterreno para realizar las gestiones administrativas de la capital del país y el estar al servicio de la ciudadanía. Y párrafo siguiente, señora Presidenta y señores miembros, que es muy importante y que ustedes sabrán valorar posteriormente, dice: es importante mencionar que la Administración Municipal ha solicitado autorización a la Junta para la adquisición del vehículo en cuestión y que hasta la fecha no se tiene una respuesta del órgano legislativo para realizar el llamado en forma institucional. Si tenemos en cuenta la fecha de esta nota, es del 4 de enero, donde él manifiesta de que no tuvo autorización de la Junta. Ahora bien, ¿cómo la Junta iba a responder si para cuando esto el intendente aún no remitió la nota a la Junta? Es de fecha 7 y el intendente el día 4 ya manifiesta de que no tiene respuesta de la Junta. Por eso esa es la pregunta que nos hacemos: ¿cómo se iba a tener respuesta si ni siquiera se remitió la nota, según la cronología de las fechas de estas notas? Otro punto importante
que realiza esta nota, que dice esta nota, es que realiza la petición, dice, dentro del marco de la resolución Intendencia Municipal número 1039, que es de la aprobación de trámites administrativos. Como dijera anteriormente, el pedido del intendente se le dio respuesta, pero ya en fecha 31 de enero, posterior a que ya el señor intendente haya adquirido a título personal con dinero del municipio la camioneta en cuestión. Por todo esto es que el Ministerio Público está en el convencimiento de que efectivamente el señor Hilario Adorno Mazacote actuó con intención de causar un perjuicio, ¿verdad? Y sumado a que nunca él mismo ha comunicado esta situación a la Junta Municipal. Él pidió autorización, él ya compró, pero tampoco posteriormente comunicó de que él ya ha adquirido a título personal dicho vehículo. Es importante también, señora Presidenta, señores miembros, hacer un poco un análisis de lo que es esta documentación, lo que es esta resolución Intendencia Municipal 1039, en el cual se funda el intendente su pedido de anticipo de salarios y con el cual dice que fue pagado, ¿verdad?, la entrega inicial. Primeramente se tiene el dictamen número 1/2023, del que mucho se habló en este juicio, que fue emanado de la asesoría jurídica de la Intendencia y en donde hacen una cronología de cómo se llegó a la compra de la camioneta a título personal por parte del señor Hilario Adorno. Menciona ahí en la parte del desarrollo que dice este dictamen, de que el procedimiento realizado por la administración se encuadra dentro de lo que establece la resolución 1039. A renglón seguido dice específicamente en su capítulo 1, pago de salarios y a proveedores, artículo 2, que dice que el legajo para la solicitud de pago deberá estar compuesto de los siguientes documentos. Y en el último párrafo dice, se podrá realizar en caso excepcional anticipo de los haberes, siempre y cuando exista la disponibilidad económica y presupuestaria, como asimismo por causa debidamente justificada. Buscando esta resolución que menciona la 1039 y que viene acompañado del anexo a esta resolución, y donde está el capítulo 1, pago de salarios y proveedores, la documentación que se cuenta, o sea, en la documentación que fue producida y admitida en este juicio, no consta de ese artículo 2. O sea que no tenemos la certeza de que efectivamente existe ese artículo 2 mencionado en este dictamen número 1/2022. El anexo va del artículo 1 y ya de las sanciones ya pasa al capítulo 3, que habla de las sanciones y no se cuenta. Pero suponiendo que existe y que tengamos en presente lo que dice este dictamen en esta parte, donde que se puede hacer anticipo de haberes siempre y cuando exista la disponibilidad económica y presupuestaria, reunían esos requisitos en ese momento para dar anticipo. Para el Ministerio Público no. ¿Y por qué eso? Porque si nos fijamos en el extracto remitido por el Banco Nacional de Fomento, vemos
que a la fecha en que se expidió y se depositó el cheque, no había disponibilidad presupuestaria. Por eso ese cheque no fue cobrado al principio. Se devolvió porque no tenía lo que famosamente decimos, no tenía fondo. No había ese elemento en la disponibilidad presupuestaria. Ya posteriormente, y siempre viendo estos extractos, y una vez que fueron, se acreditaron montos a la cuenta de la municipalidad, ahí recién se pudo volver otra vez a depositar. O sea, que lo que ellos mismos estipularon no cumplieron en supuestamente dar el anticipo si había disponibilidad. Y de lo que se deduce de los informes remitidos por el banco, efectivamente esto no ha ocurrido, no es así. Igualmente, en cuanto a las planillas de liquidación de salarios y gastos de representación que fueron ofrecidas por la defensa, las documentales por 8, 9 y 10 de la defensa, tan siquiera cuentan fecha, están vacías la parte de la fecha. O sea que uno no sabe si esas planillas de cuándo fueron, ¿verdad? Cuándo se escribieron, cuándo se firmaron esas planillas. En enero él solicitó y esas planillas no tienen fecha, cuándo fueron firmadas, pudieron ser en cualquier momento, en cualquier fecha, ¿verdad? E igualmente, otra situación que llama la atención, en caso de que realmente haya existido el tema de anticipo de salarios, el cheque por el cual fue pagado la entrega inicial no está a nombre del señor Hilario Adorno, no salió a nombre de la persona beneficiada por el anticipo. Entonces no está demostrado que efectivamente ese correspondía a un anticipo de salarios del titular del municipio. Para el Ministerio Público, todo esto hace que no pueda ser considerado realmente esta situación de anticipo de salario para el caso en este caso de emisión de confianza. Otra situación a tener en cuenta también, y estoy convencida de que así lo hará este tribunal, son las últimas documentaciones que fueron arrimadas por la defensa, incluidos como incidentes en cuanto a la nota del señor intendente municipal, donde manifiesta de que para aclarar, dice la nota, cualquier situación que pudo haberse dado con la compra de ese vehículo, él mismo hace el depósito de los 50 millones de guaraníes como reparación al daño social o particular ocasionado. Y la nota de recepción de parte del señor Samuel Pereira en su calidad de administrador. Y que también la boleta de depósito, ¿verdad?, que es fecha posterior, puesto que la nota de recepción de los 50 millones es del día 3, la nota del intendente es del día 3 y el depósito se hizo el día 4. ¿Quién hizo el depósito? El señor Samuel Pereira, como administrador. ¿Quién recibe otra vez ese depósito? Es otra vez el señor Samuel Pereira. Situaciones que estoy convencida como Ministerio Público de que efectivamente este tribunal ha de saber valorar en su momento. Todo esto para el Ministerio Público da la certeza positiva en cuanto a la existencia del hecho de lesión de confianza y por ende también en cuanto a la participación del señor Hilario Adorno en el mismo. Ahora bien, con relación al hecho de administración en provecho propio, por el cual también fue calificada la conducta del mismo al momento de la elevación de esta causa a juicio oral y público, también como la lesión de confianza,
El artículo 8 de la ley 2523 establece ciertos presupuestos que necesariamente deben darse en conjunto para que pueda ser considerado como tal. Una de ellas es de que tiene que tener la cualidad, ¿verdad?, del funcionario público. Dice el artículo, será castigado con pena de hasta 10 años el funcionario público que decida, autorice o suscriba. Uno es funcionario público. En este caso, estamos, siendo intendente municipal, estamos ante una calidad de funcionario público. Reúne este requisito. El segundo dice que en ese carácter decida, autoriza o suscriba actos o contratos administrativos. Específicamente nos da de que deben de ser actos y contratos o contratos administrativos. Ahora bien, en cuanto a este hecho, tenemos algunos actos administrativos, está una resolución administrativa, pero todo esto hace relación al anticipo de salario. Y tenemos que tener en cuenta que el señor Hilario Adorno, en audiencia preliminar, fue sobreseído definitivamente de esa porción de hechos que hace relación al anticipo de salarios. Y por ende, entonces, esta circunstancia del anticipo de salarios, que para el Ministerio Público constituía administración en provecho propio, en este caso en particular no puede ser valorado, puesto que el mismo ya fue sobreseído por esa porción de hecho. Ahora bien, en cuanto al contrato que tenemos y que fue producido en este juicio, es un contrato de compra-venta. Y lo que el tipo penal establece es de que debe ser un contrato administrativo. Y de ahí debemos irnos a la definición de lo que es un contrato administrativo. Y tenemos, dice que son acuerdos legales entre una administración pública y un particular, destinado a la satisfacción de una necesidad de interés público. ¿Qué pueden ser estos contratos administrativos? Pueden ser nombramientos, designación de personas para el cumplimiento de una función dentro de una administración pública, un contrato de concesión de un servicio público, un contrato de concesión para obras, un contrato de suministros, y que este contrato sea el que le dé un beneficio indebido al titular de la administración o en su caso al cónyuge pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, así como estipula el artículo 8. Para esta representante fiscal, señora presidenta, señores miembros, este elemento no está dado en cuanto al contrato de compra-venta. No es un contrato administrativo y por ende para el Ministerio Público la certeza en este caso en cuanto a la existencia de este hecho es en forma negativa. Y también entonces en consideración a la participación del señor Hilario Adorno con relación al hecho de administración en provecho propio, quedando con la calificación final en este caso con relación a la conducta del señor Hilario Adorno dentro de lo que establece el artículo 192, inciso primero del Código Penal, en concordancia también con el artículo primero del mismo cuerpo legal. Y teniendo en cuenta de que durante todo este juicio, ¿verdad?, no se ha demostrado ninguna causa que justifique, digamos, el actuar del señor Hilario Adorno, que excluya un poco la reprochabilidad en cuanto al hecho
lesión de confianza, no existe error de producción, no existe un trastorno mental, no hay una inexigibilidad de otra conducta, todos los presupuestos que puedan excluir la responsabilidad. Para el Ministerio Público estamos ante un hecho típico, jurídico, reprochable y por ende punible. Y para el quantum de la pena, necesariamente debemos también remitirnos a lo que establece el artículo 65, ¿verdad? La medición de la pena, y que esta debe ser proporcional al grado de reproche de la persona. Y hay varias circunstancias establecidas en el artículo 65 que definitivamente ya no pueden ser también valorados porque constituyen elementos del tipo penal y que esto no pueden ser valorados dos veces. Así tenemos, por ejemplo, en cuanto a la formalización de los hechos, forma parte del tipo penal. En cuanto a la importancia de los deberes infringidos, especialmente su posición de garante, también forma parte del tipo penal. En cuanto a la relevancia del daño, el perjuicio ocasionado, también forma parte del tipo penal. Hay otras circunstancias en que no han surgido elementos para que puedan ser valorados, ya sea a favor o en contra del señor Hilario Adorno. En estos casos, por ejemplo, tenemos en cuanto a los móviles y fines del autor, en cuanto a la situación económica, la vida del señor Hilario Adorno, también que no puede ser tenido ni a favor ni en contra porque no surgieron acá. Si, por ejemplo, no le favorece las consecuencias reprochables del hecho, tampoco va a su favor su comportamiento posterior al hecho. Esto sacamos de las declaraciones de todos los testigos de que efectivamente con el señor no pudieron nunca tener una respuesta efectiva, no le respondían las notas que le enviaban. Todo eso va en contra del señor Hilario Adorno. También en cuanto a si existen o no otros antecedentes con relación al mismo, también vimos de su certificado de antecedentes de que aparte de este hecho, por hechos similares tampoco cuenta el mismo, que eso también va a su favor. Está lo que él resarció, lo último, las documentales de que ha devuelto al municipio los 50 millones que fue el objeto del perjuicio sustentado por el Ministerio Público, que también eso va a favor del mismo, ¿verdad? Y no se tiene otras situaciones, por ejemplo, no consta durante todo el proceso o en la causa de que el mismo haya sido reacio a los mandatos de la justicia, no existen circunstancias de rebeldía, fue beneficiado con medidas que no hay constancia de que las mismas hayan sido violadas por parte del mismo, por lo que el Ministerio Público considera que el señor Hilario Adorno Mazacote sea condenado a una pena privativa de libertad de 2 años. Señora Presidenta, hay posibilidad de que hagamos un receso cortito de 5 minutos, solamente para entrar al sanitario y ya, Bueno, por favor, sí. le pido. Un receso de 5 minutos y continuamos. Muchas gracias. Gracias por el receso, señora Presidenta.
necesariamente esta defensa considera que para empezar los alegatos finales tenemos que leer la parte resolutiva y un breve extracto de lo que fue el AI número 154 de fecha 10 de mayo de 2024, el auto de elevación a juicio oral, que en la parte de resuelve, en la última página, dice: hacer lugar al incidente de sobreseimiento definitivo vinculado exclusivamente al requerimiento de fecha 2 de febrero de 2024, en el cual se atribuye al acusado haberse autoasignado salarios anticipadamente, que según el Ministerio Público se subsumía en el tipo penal de administración en provecho propio. En base a eso, señora Presidenta, excelentísimos miembros, entendemos que todo el relato fáctico de la acusación de fecha 2 de febrero ya tiene un pronunciamiento firme. En ese sentido, conforme sabemos y estudiamos, lo que se sobresee son porciones fácticas, no así calificaciones jurídicas. Me permito leer brevemente el relato del hecho de conformidad a esa acusación. Dice: el monto retirado corresponde a la suma de 50 millones y lo utilizó para comprar la camioneta marca Mitsubishi, tenemos todos los datos de la camioneta, en su rol de intendente municipal de Puerto Casado, con el cheque número 090-10-334 de fecha 25 de enero de 2022, correspondiente a la cuenta número tanto perteneciente a la municipalidad de Puerto Casado, recursos genuinos, y dicho documento sale librado a la orden de Nippon Automotores S.A. y no a nombre de Hilario Adorno Mazacote como hubiese correspondido. En ese sentido, excelentísimos miembros, a fojas 3 del auto de elevación a juicio oral ustedes podrán dar lectura de eso. ¿Y por qué consideramos que es muy importante? Porque desde el momento en que todo lo relativo al adelantamiento de los sueldos ya tiene un pronunciamiento y él fue sobreseído, jamás se puede considerar que la conducta desplegada por el mismo pueda ser indebida, conforme a lo que establece la ley 2523/2004, que tipifica el hecho punible de administración en provecho propio, que como sabemos tiene un elemento del tipo objetivo, cual es que exista un beneficio indebido. Si bien el Ministerio Público no solicitó la condena por este hecho, nos sentimos en la obligación de rebatir también los argumentos iniciales, señora Presidenta, excelentísimos miembros. Y en ese sentido tenemos que el adelanto del salario, que con el monto que de manera posterior se hiciera la entrega inicial, se realiza conforme a una resolución administrativa municipal, cual es la ADM número 3800/2022, que a su vez otra vez se basa en la Ley Orgánica Municipal 3966/2010. Es decir, que se han cumplido, señora Presidenta, excelentísimos miembros, todos los requisitos establecidos en la ley para poder efectivamente obtenerse ese pago. Y desde el momento que se cumplieron los requisitos de ley para obtenerse ese pago, y desde el momento que esa suma de 50 millones de guaraníes le fue entregada a Hilario Adorno Mazacote en concepto de salario y gastos administrativos, evidentemente él podía disponer de esa suma de dinero como quisiera, sin tener la limitación eventual de un intendente municipal, puesto que el pago y el salario y el destino del mismo es algo sumamente personal, que siempre y cuando se da dentro del marco de la ley no puede configurar nunca un delito. En ese sentido también, excelentísimos miembros, esta resolución administrativa municipal 3800/2022 explica taxativamente que el monto de 50 millones de guaraníes surge de los sueldos y gastos de representación de marzo de abril y los gastos de representación de mayo. Esto sería ya contestando los alegatos finales del Ministerio Público, los cuales decía que no quedaban claros en qué concepto salió esa suma de dinero. Y tampoco es cierto lo manifestado por el Ministerio Público, tanto en su acusación como en los alegatos finales, de que el cheque salió a nombre directamente de la firma Nippon Automotores, porque eso no es algo que lo estemos manifestando nosotros, sino que es algo que está expresamente en la documental dictamen 1/2022, a foca 195 y 196 del expediente judicial, que está como documental 10 del Ministerio Público, que me permito leer brevemente en la parte pertinente de excelentísimos miembros, puesto que dice
Teniendo en cuenta las disposiciones legales establecidas en la resolución de la Intendencia Municipal, en primer lugar, para anticipar el salario y gasto de representación del señor Intendente Municipal, solicitada y justificando nota mediante y respaldada por la planilla de pago y la resolución por la cual se autoriza el pago, es donde se le sufraga con un cheque al portador 090 10 334 cargo NF cuenta 061 00 610 30 42 de los recursos genuinos al portador. Resalto esa parte, excelentísimos miembros. Este es un informe administrativo, contable y jurídico de fecha 18 de enero emitido por la propia municipalidad, que dice textualmente: al portador que después fue completado por la firma Nippon Automotores, en donde el mismo acepta con fecha adelantada de 8 días posterior a la transacción, y una serie de explicaciones, para después concluir de que no existe un perjuicio económico. ¿Y por qué es importante esto, excelentísimos miembros? Porque de una lectura de ese informe, uno únicamente puede concluir que efectivamente el cheque salió al portador y que efectivamente la gente que completó el cheque al momento de realizar el depósito, seguramente por un pedido de un funcionario bancario, fue la gente de Nippon Automotores. Y en ese sentido, si nosotros observamos, excelentísimos miembros, el cheque, y yo sé que si bien no se produjo una prueba pericial, esta defensa asumió la defensa ya de manera posterior a la audiencia preliminar, de una simple lectura del destinatario del cheque Nippon Automotores y de los demás datos, como sobre la parte numérica del monto y el relato en letras del monto, se puede ver claramente que son letras absolutamente diferentes. Es decir, no es la misma persona la que completó el cheque y no es la misma persona la que firmó el destinatario del cheque. También es muy importante, excelentísimos miembros, tener en cuenta que no solamente no se cumple la tipicidad objetiva en relación al beneficio indebido, sino que tampoco se cumple la tipicidad objetiva en relación a que el contrato que firma Hilario Adorno con la firma Nippon Automotores, que se encuentra a foja 189 del expediente judicial, él lo firma en su carácter de persona física, no lo firma en su carácter de intendente municipal, haciendo, como dijéramos, entrega de la suma de dinero que fuera recibida en concepto de adelanto de sueldos. Y al no haber sido realizado, excelentísimos miembros, este contrato como un acto administrativo en representación de la municipalidad, tampoco se da este elemento del tipo objetivo. Diferente hubiera sido si es que él firmaba el contrato en representación de la municipalidad, acreditando ese carácter, para de manera posterior transferir el vehículo a su nombre. En ese caso sí nos encontraríamos definitivamente ante un hecho de administración en provecho propio. Y finalmente, independientemente de que no se cumple la tipicidad objetiva, excelentísimos miembros, y evidentemente cuando no se cumple esta tipicidad no se puede seguir el análisis, tampoco se puede hablar de una tipicidad objetiva, puesto que desde el momento que el señor Hilario Adorno Mazacote comunicó a la Intendencia Municipal, a la administración específicamente, que la compra iba a ser a título personal, jamás se puede hablar de una cuestión relativa al dolo. Y sobre ese punto, excelentísimos miembros, me permito hacer una aclaración sobre una cuestión manifestada por la agente fiscal. Efectivamente, hay una nota que fue adjuntada en copia autenticada y que fue ofrecida tanto por el Ministerio Público como por la defensa, que es la nota de fecha 4, que está fechada con 4 de enero de 2022, pero esta nota, en la cual textualmente dice: señor Samuel Pereira, me dirijo a usted a fin de solicitar el pago de mis haberes de salario y gasto de representación a través del procedimiento de anticipo por los meses de marzo, 21.928.390, por el mes de abril, 21.928.390, y por el mes de mayo, de 6.143.220.000, que totalizan la suma de 50 millones redonda. A continuación dice: es importante mencionar que la administración municipal ha solicitado a la Junta Municipal autorización para la adquisición del vehículo en cuestión, y hasta la fecha no se tiene una respuesta del órgano legislativo para realizar el llamado en forma institucional. Y se suma a esto: durante la administración anterior se ha retirado un vehículo a cuota, y por la falta de pago del dueño se procedió a la confiscación, por lo que he tomado la decisión de adquirir en forma personal y particular, a cuenta de mis haberes de salario y gastos de representación.
No puede jamás existir dolo de cometer ningún hecho punible, señora Presidenta, excelentísimos miembros, si es que la persona que realiza un acto que nosotros mantenemos que cumplió todos los visos de legalidad, no se representaba el dolo directo de primer grado, es decir, no se representaba ni anhelaba el resultado típico. Y sobre la fecha, señora Presidenta, el motivo por el cual esta nota de 4 de enero de 2022 no tiene cargo es porque esta nota fue firmada y redactada en Puerto Casado y enviada a la ciudad de Asunción para la presentación, porque en Asunción se encuentra la parte administrativa. Y si nosotros observamos la nota, no tiene cargo, y la resolución que sale como consecuencia de la nota tiene fecha de 10 de enero del año 2022. Es decir, lo único que uno puede concluir es que efectivamente la nota se recibió el 10 de enero del año 2022, no así el 4 de enero como menciona la agente fiscal, puesto que no tiene sello de cargo. Entonces tenemos la siguiente cronología de hechos, excelentísimos miembros. El 6 de enero del año 2022 se solicita por medio de una nota, el intendente municipal le solicita a la Junta Municipal la autorización para adquirir un vehículo. El 10 de enero del 2022 el intendente municipal hace llegar a Asunción una nota en la cual, que es la nota que recién leímos, que tiene fecha de 4 de enero pero se recibe el 10 de enero. El 10 de enero también, ese mismo día, se emite la resolución municipal ADM 3800/2022 que autoriza el adelanto. El 13 de enero, Hilario firma la compraventa del vehículo. El 14 la transferencia. Evidentemente él le solicita al encargado administrativo y jurídico de la municipalidad un dictamen. El dictamen sale con fecha 18 de enero de 2022. Recién el 30 de enero del 2022, es decir, 20 días después de que haya solicitado al intendente, se emite una resolución municipal y el 31 de enero se autoriza al Ejecutivo Municipal la compra del vehículo. Que le consultamos nosotros al testigo del día de hoy y a varios de los testigos que declararon anteriormente y manifestaron que ese llamado nunca se realizó. Es decir, evidentemente no había un interés de parte de la Junta Municipal de hacer ese llamado y evidentemente lo único que se puede concluir es que la compra objeto del presente juicio fue realizada a título personal. En relación al hecho punible de lesión de confianza, va a continuar con el uso de la palabra mi colega y yo después voy a hacer unas consideraciones finales. Señores miembros del tribunal, algunos aspectos que voy a abordar en estos alegatos ya fueron correctamente expuestos por mi colega y en algunos puntos específicos voy a retomar porque su reiteración es necesaria para la solidez integral de esta defensa. Cuando el juez penal de garantías dicta el sobreseimiento definitivo por el hecho de administración en provecho propio, ya resuelve expresa y formalmente que no existió provecho patrimonial ilícito. Este sobreseimiento definitivo destruye desde el tipo base cualquier intento de sostener la acusación bajo una figura paralela como el de la lesión de confianza. Ambos tipos penales tienen el mismo denominador común, que es el perjuicio patrimonial intencional sobre el bien jurídico que se protege. No puede haber lesión sin perjuicio efectivo, ni deslealtad sin dolo orientado al detrimento patrimonial indebido. El dolo, bajo ningún sentido, puede simplemente presumirse. Una lesión de confianza exige, en primer lugar, un deber de administración ajena, un acto intencional de abuso, la condición de garante, sobre lo que me voy a referir un poco más adelante, el perjuicio económico y el dolo orientado a la comisión del hecho. En este juicio, nada de eso se verificó, nada se comprobó, y por el contrario, quedó acreditado que existió una solicitud documentada de anticipo salarial, existió una aprobación administrativa, existió documento inmediato de haberes, existió contrato privado de compra-venta, pago posterior del saldo del precio con fondos propios, devolución íntegra del dinero bajo depósito a favor de la municipalidad. Aquí no hubo dolo, no hubo perjuicio, no hubo lesión.
Y en este punto consideramos fundamental y determinante referirnos a una omisión investigativa que es absolutamente alevosa y que confirma nítidamente el desorden de esta causa en su etapa investigativa. Sobre la condición de garante que exige la ley, como dato que no es menor, es imposible dejar de mencionar que en este juicio no está la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral que declara a Hilario Adorno intendente municipal de Puerto Casado. Y es cierto que la designación del intendente es un hecho que ocurrió en la esfera pública municipal, pero el proceso penal no admite presunciones formales sustituyendo prueba directa. El principio de legalidad y todas las reglas del debido proceso exigen que cada hecho relevante del objeto procesal esté debidamente documentado y agregado a esta causa. Sabemos perfectamente que la agente fiscal pretendió suplir esta orfandad probatoria con la teoría de los hechos de conocimiento público. Los hechos notorios jamás pueden suplir la prueba omitida, cuando dicha omisión afecta el núcleo de la teoría acusatoria y representa la pérdida de libertad y el quiebre del estado de inocencia de un ciudadano. No se puede sustituir esta orfandad probatoria tan importante mediante el uso forzado de esta teoría, o con todos los documentos que mencionó la fiscal en sus alegatos finales, porque aquí no se está discutiendo o no se está debatiendo quién ganó las elecciones. Aquí se está discutiendo la configuración de un hecho punible. En materia penal, las omisiones investigativas no pueden ser reparadas por atajos argumentativos que suplantan la carga probatoria, que es absoluta obligación del Ministerio Público. El Tribunal Superior de Justicia Electoral es el único órgano competente para designar autoridades, el único. Y esa resolución no está en esta causa. Señora miembro del tribunal, esta omisión refleja de manera muy nítida la desprolijidad estructural que ha caracterizado este proceso. Por otro lado, con respecto a la valoración de las documentales producidas, considero que mi colega ya realizó una correctísima esquematización. Sin embargo, puntualmente me quiero referir a algunos aspectos que considero de significativa relevancia, específicamente en el hecho de que hay un elemento que resalta de manera incuestionable y es la ausencia del ánimo de lucro por parte de Hilario Adorno. Acá se observa nítidamente que no hay y no hubo en ningún momento ánimo de lucro por parte del señor Hilario Adorno. Existió control, existió transparencia institucional. La administración de la municipalidad, digo bien, estaba absolutamente informada de todo, desde el inicio, antes de la adquisición, la entrega, la firma, antes, la administración estaba plenamente informada de todo. Toda la secuencia, solicitud, firma, entrega, está documentada, visible, trazable. Acá no hay engaño. Tenemos un proceso administrativo que rompe el nexo causal entre la conducta y un supuesto resultado típico. El Poder Judicial no puede y no está habilitado a suplir eventuales errores o desprolijidades administrativas. De la simple verificación documental excluimos la responsabilidad penal, porque la prueba documental nítidamente exhibe un acto administrativo. Hubiera sido delito si
Hilario Adorno retiraba los fondos municipales sin respaldo documental, sin autorización de la administración y sin solicitar formalmente el anticipo de haberes. Por ejemplo, hubiera sido delito si el monto adelantado no hubiera sido imputado al salario del intendente, o si se hubiera sustraído de fondos previstos para obras públicas, para programas sociales u otras destinadas a finalidades de la institución, o si la camioneta adquirida, por ejemplo, hubiera sido entregada en un ámbito de clandestinidad a espalda de controles institucionales, simulando una operación privada sin intervención administrativa. Pero esto tampoco fue así. La adquisición fue pública, documentada, aprobada administrativamente y autorizada por la Junta Municipal. Esta defensa sostiene que no basta una sospecha para construir un delito. Toda la prueba documental anula por completo la hipótesis de la lesión de confianza, porque hubo procedimiento, autorización y trazabilidad. Y en esta porción de los alegatos finales considero relevante también mencionar una cuestión externa cuya injerencia es innegable, que es la que se materializó mediante los testimonios. Acá todos los testimonios fueron de tinte político. Escuchamos prácticamente a todos los concejales municipales opositores al señor Hilario Adorno, todos con una característica común. Ninguno, pero ni uno solo, presenció un solo hecho o acto que configure el nivel acusatorio del Ministerio Público. Los testimonios y los testigos, digo bien, admitieron en declaración que militan en sectores opositores al señor Hilario Adorno. Señores miembros, ellos no vinieron como testigos de los hechos, ellos vinieron como representantes de su propia confrontación política. Y lo que instalaron aquí, lejos de aportar una sola prueba idónea o evidencia idónea, simplemente aportaron un debate de tinte partidario. En conclusión, y antes de volver a ceder el uso de la palabra al doctor Cáceres, aquí solo queda la evidencia incuestionable de que esto se trata de un acto administrativo autorizado, y cuando no existe perjuicio patrimonial no existe delito penal. Hilario Adorno fue acusado y sobreseído por administración en provecho propio. El Ministerio Público persiste en lesión de confianza sin que exista daño patrimonial. Se buscó dolo cuando lo que realmente existe nítidamente es una trazabilidad plenamente verificable. Todo lo que se diga fuera de la realidad documental no es derecho penal, es política. Muchas gracias. Sí, finalmente, señora presidenta, excelentísimos miembros, les pido especial atención sobre una cuestión que guarda relación con la teoría del caso del Ministerio Público en relación que fue mantenida en la acusación presentada y también en los alegatos finales de parte de la doctora Teresina. Y es que dicen ellos de que el monto de los 50 millones de guaraníes entregado al señor Hilario Adorno no tuvo contraprestación para la municipalidad. El señor Hilario Adorno fue intendente hasta hace unos pocos meses, cuando fue suspendido por un tribunal electoral superior. Es decir, hasta hace unos pocos meses siguió ejerciendo el cargo. Supongamos que eso ocurrió hasta que me fue febrero, marzo, hasta el mes de febrero. Es decir, hasta el mes de febrero él tenía un derecho absoluto de cobrar su sueldo. Entonces, ¿cómo se puede hablar de que no hubo contraprestación, siendo que él retira un adelanto y después cumple las funciones municipales hasta el mes de febrero de este año? Reiteramos y finalmente, como para darle un cierre a la cuestión, excelentísimos miembros, desde el momento que el dinero fue
recibido por Hilario en concepto de adelanto de salario y pagado para la compra particular que fue notificada a la municipalidad, no se puede hablar jamás de perjuicio patrimonial. Las cuestiones mencionadas en relación a las fechas de las notas fueron aclaradas. La ley orgánica municipal, excelentísimos miembros, establece claramente que la 3966/2010 establece claramente cuál puede ser el destino de los recursos propios de la municipalidad, y evidentemente uno de los destinos de los recursos propios pueden ser los salarios de los funcionarios. Es decir, el haber utilizado recursos propios municipales para pagar el sueldo de esos dos meses más los gastos, y con gasto de representación, más gasto de representación del mes de marzo, jamás puede ser considerado un delito, está plenamente permitido. Y por lo brevemente expuesto, excelentísimos miembros, esta parte solicita la absolución de Hilario Adorno Mazacote por los hechos punibles de administración en provecho propio y lesión de confianza, que se levanten todas las medidas impuestas al mismo, entre ellas específicamente la de prohibición de acercarse a la municipalidad, por corresponder esto en estricto derecho, sin antes advertir de que de una lectura del relatorio fáctico que fue sobreseído en el auto de elevación a juicio oral, se puede concluir de que él no puede volver a ser condenado por el mismo relatorio fáctico, y en el hipotético y negado caso, porque nosotros confiamos mucho en el criterio del tribunal, en el hipotético y negado caso de que se dé una sentencia en la cual sea condenado por los mismos hechos, evidentemente esta defensa va a ejercer el derecho de la apelación. Y finalmente, recordamos que en la parte final de los alegatos la doctora Teresilde habló de cuestiones de falta de certeza en cuanto a fechas, y la falta de certeza definitivamente tiene que ser interpretada a favor de los procesados, nunca en contra, jamás en contra. Una falta de certeza guarda relación con una falta de convicción, y una falta de convicción guarda relación con una absolución. No hay otra salida procesal que se le pueda dar a la cuestión. Eso todo por parte de esta defensa, señora presidenta, excelentísima. Bueno, vamos a disponer en este momento. Bueno, con relación a la réplica y a la dúplica, en este momento vamos a disponer nosotros un receso diario, porque los miembros del tribunal cuentan con otro juicio oral y público fijado para las 10 de la mañana, ya estamos casi cerca de las 11 de la mañana, entonces en ese sentido mañana, el día de mañana les convocamos para las 11:30, donde vamos a realizar la réplica y dúplica correspondiente y culminaremos con el juicio. Muchas gracias por disponer. Total.